Libertad de prensa no es solo poder hablar de lo que uno quiere hablar. Es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. Por su desempeño en las investigaciones del caso de Brecht, Diana Salazar, la doctora Diana Salazar, con el mayor respeto, no solo se hizo la fiscal más famosa del Ecuador, sino una de las más confiables ante la sociedad. Durante ese proceso recibió incluso amenazas de muerte. Sin embargo, no se inmutó, siguió adelante. Anteriormente ya habían liderado otras investigaciones sensibles y mediáticas, como es el caso de FIFA Gay. Era la coordinadora de la Unidad de Transparencia y lucha precisamente contra la corrupción, perteneciendo a la Fiscalía General creada por Carlos Vaca Mancheno. Pero ella estuvo mucho más antes. El presidente Lenín Moreno, por medio de su decreto 135, ha confiado en manos de Diana Salazar la dirección de la Unidad de Análisis Financiero. Y ahí sí que hay trabajo intenso, porque el abanico de investigaciones se ha ampliado de una manera tal como que hay cualquier cantidad de asuntos que contemplan una agenda intensa para análisis especialmente económico y obviamente financiero. La UAFE pasa precisamente a manos de Diana Salazar. La Unidad de Transparencia de la Fiscalía. Si aspiramos nosotros a tener este mérito de transparencia en la Fiscalía General del Estado, debemos confiar, y eso es lo que ha hecho el señor presidente de la República. Como que dijo, yo no creo mucho en la Fiscalía, en el estamento global, pero yo puedo poner por lo menos en esta unidad de análisis y seguimiento financiero, de investigación financiera, de todo lo que es organismos públicos, unidades de contratación pública, tengo que confiar en la doctora Salazar, y ella ya está por decisión acertada desde todo punto de vista del señor presidente de la República. La unidad que hoy dirigirá está regulada por la Ley de Prevención de Lavado de Activos, de Información, la realización de reportes, la ejecución de políticas y estrategias nacionales de prevención y erradicación de lavado de activos y además financiamiento de delitos. El economista Jorge Rodríguez, miembro de la Comisión Nacional Anticorrupción, ha manifestado que tiene sentimientos bastante encontrados, ya que el país pierde una fiscal maravillosa que opera de una manera absolutamente pulcra, honorable, pero a la vez se alegra, dice Jorge Rodríguez, ya nos vendrá a decir en breves instantes, se alegra infinitamente, como hacemos todos, nos alegramos, de que la UAFE se nutra de una persona que conoce de lavado de dinero, lo cual es fundamental este momento. Él está convencido de que fue un acierto político del presidente Moreno. Usted, ex vicepresidente constitucional de la República, al saludarle le queremos preguntar, ¿cuáles son los ámbitos que debe recorrer en esta nueva función bajo el amparo y naturalmente la confianza del señor presidente de la República? El comentario que hay en Quito, abogado Roldós, es que si mantenemos los mismos cuadros administrativos, los actores administrativos, los mantenemos en funciones, no podemos nosotros
No podemos, señoras y señores, confiar en que los mecanismos, en que las estratagemas o estrategias de control y de seguimiento vayan a ser lo más importante. Lo más importante son los actores. Y si se mantienen los mismos actores, podemos ponerle al director del FBI, ¿no?, uno de los más honrados, porque ese organismo también está desde hace rato muy contaminado en la Unión Americana. Pero bueno, es un decir, ¿no? Un asunto que incluso a nosotros no nos compete juzgar. Yo coincido con León Roldós en toda la evaluación que ha dado sobre la abogada Diana Salazar. Yo no la conozco personalmente, pero tengo, sin conocerla, la mejor opinión de ella. Ha hecho un trabajo extraordinario, eficiente, pero aparte de eso, una mujer valiente a enfrentar los riesgos que significan luchar contra la corrupción, así como Jorge y todos los miembros de esa comisión lo han hecho en el país, ¿sí? Entiendo que alguna vez la abogada Salazar dijo o dio a entender al país que recibía ciertas amenazas. Así es. Porque lo que se juega en materia de corrupción es grave, pues usted comprende, y delicado. Así que la señora Salazar es una mujer valiosa, buena abogada. Yo no sé realmente si es que el país y el gobierno gana poniéndola de directora de esta unidad o si hubiese sido preferible mantenerla en la fiscalía. Fíjese, digo en forma general, cuando uno es jefe en una oficina y encuentra una persona, hombre o mujer, muy eficiente, uno hace un esfuerzo para que no se me vaya, para que cumpla otra serie de tareas debido a la eficiencia, a la competencia de esa persona, ¿sí? No digo que la unidad correspondiente donde ella va a ser directora no sea importante en la lucha contra la corrupción, no digo eso, sino que dudo un poco dónde va a ser más útil en la lucha contra la corrupción en términos de país y de gobierno, ¿sí? El presidente actual ha tenido el acierto de abrir las puertas para poder decirle a la gente, bueno, si hay que meter preso a 10,000 gente, hay que meterlos presos. Y eso es positivo, ¿sí? Ahora, le cuento. Aparte de que la abogada Salazar tiene que conversar internamente con la gente de la Unidad de Análisis Económico y Financiera para estar inteligenciada en una serie de temas, ¿verdad? Yo creo que, y yo sugiero, de que la abogada Diana Salazar debería convocar al comité de oficiales de cumplimiento de la banca. Cada banquero, tiene la obligación de tener un oficial de cumplimiento, que es el que tiene que hacer la tarea de detectar operaciones inusuales de una empresa privada, persona jurídica o de una persona natural, ¿sí? Es ese oficial en cada banco que un momento dado detecta, llama al cliente y le dice, oiga, ¿de dónde aparece aquí $1,000,000 cuando usted solamente tenía movimientos de 10,000 o de 100,000 dólares mensuales? Y el cliente, sea el gerente financiero o lo que sea de la persona jurídica o la persona natural, tiene que explicar. Y si es que no explica adecuadamente, ese oficial de cumplimiento reporta rápidamente a la UAFA. Y la UAFA tiene la obligación, a su vez, con esa información del oficial de cumplimiento de un banco A o B o C. UAFE, sí, la Unidad de Análisis Financiero. Así es. Y se pone a investigar, pide más información al propio banco o al sistema, porque está facultada para hacer eso, y comienza a chequear. Y si encuentra justificación, sencillamente se inicia el proceso en la fiscalía, ¿sí? Entonces, yo pienso y sugiero que la señora, después de analizar el tema interno en esa oficina, ¿verdad?, convocar a los miembros de ese comité de oficiales de cumplimiento. A ver, señores, aquí hay una tarea que hay que hacer. Ustedes cumplen una función, yo cumplo una función, vamos a operar coordinadamente, porque la banca y las entidades financieras son básicas desde el punto de vista de transferencia, recibir dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que yo sugiero en esta primera parte a la señora Diana Salazar, ¿sí?
El tema esta metodología. Sí, el tema de la corrupción, el tema del lavado de activos, el tema de que en 10 años hay una serie de exfuncionarios públicos, y nadie sabe pues si habrá funcionarios públicos actualmente, sencillamente que se han llevado, han asaltado los fondos estatales. Es grave, pues, y no es cuestión de $1, pues. Gonzalo, es una cantidad enorme de plata. Entonces, en algún lado tiene la plata, como alguna vez Vladimiro Álvarez. ¿Recuerda a Vladimiro? Así es. ¿No? Dijo del ministro, ¿dónde está la plata? O como en estos días creo que Vladimiro hace la siguiente declaración. El señor tal dice que no ha llevado un centavo. El otro señor dice que no ha llevado un centavo. El otro que no tiene plata. El otro, entonces claro, Vladimiro dice, de tanta corrupción en 10 años, oiga, ¿dónde está la plata? ¿Dónde está la plata del asalto a los fondos fiscales? Hecho por una serie de gentes del gobierno anterior. En algún lado tiene que estar. Entonces hay que descubrir, porque esa plata en una u otra forma tiene que volver al Ecuador y tienen que hablar todas aquellas personas que están siendo investigadas o que ya están en prisión. El señor que le llaman Capaya, por ejemplo, según el fiscal, dice, no me ha dado pruebas fehacientes para tal cosa. Bueno, yo digo al señor Carlos Pareja, oiga, hable de información específica. ¿Quién con nombre y apellido se llevó 10, 20, 40 millones de dólares? Hable. ¿Sí? Eso se necesita, y para eso la Fiscalía tiene que intensificar sus esfuerzos, en coordinación, naturalmente, con la doctora Salazar, que va a una posición importante, ¿sí? La lucha contra la corrupción no puede terminar, y Jorge está aquí haciendo un esfuerzo junto con su otra gente, en la que, vuelvo a repetir, tenemos los ecuatorianos que felicitar a Jorge y a su gente, perdóneme, al equipo de trabajo, ¿sí? Hombres valiosos y también valientes, pues. No solamente valiosos en su preparación y experiencia, sino valientes porque enfrentar la corrupción tiene peligros enormes, amigos, ¿sí? Pero la lucha no puede terminar. Hay que descubrir exactamente dónde está la plata y cuáles son las ramificaciones totales. Y si hay empresarios privados, extranjeros, lo que sea, que también están envueltos, también tienen que caer, pues. La cultura de corrupción en el Ecuador hay que derrotarla. ¿Sí? ¿Dónde está la plata? El 95% en el sistema financiero internacional. Y el 5% en caletas o en inversiones en el propio país. Hay plata guardada en caletas aquí en el Ecuador, pero también hay inversiones que han comenzado a llegar, que son justamente el blanqueo de capitales a nivel internacional de las propias coimas que recibieron en el país para efectos de ir haciendo negocios. Y uno de los negocios aparece que es uno de los mayores, los más grandes, que es el asunto del cable submarino. Pues, y ese tema, pues básicamente hay que darle mucha atención, porque ahí hay más de $100 millones de inversión, que si bien le sirven bastante al Ecuador, pero de todas maneras es posiblemente el depositario de los fondos de la corrupción. Ahí está el dinero, o sea, bancos, inversiones y en caletas. Caletas que hay que hacer un poco de seguimiento también. Cuando el propio Capaya nos decía a través de los medios de comunicación, videos, de que él conocía que se les entregaba maletas de dinero en el hotel, en el Swiss Hotel, en uno de los departamentos del Swiss Hotel, y que posiblemente ese dinero pues era entregado a personas que no querían recibir en bancos, sino que querían en efectivo. Ahí hay que preguntar también hacia qué empresas se fue ese dinero. Yo creo que el trabajo es un poco más fácil hacerlo internamente que externamente, porque los problemas internacionales son más grandes. Sin embargo, hay 3 tratados internacionales que le permitirían al país, a través de un sistema de cooperación internacional, el obtener información de en dónde están los fondos. Hay un tratado con Suiza especialmente, en donde Estados Unidos le obligó básicamente a abrir las puertas para efectos de que delate aquellos fondos que se creía que no eran normales. Pero también hay el acuerdo de Basilea, en donde básicamente establece todo lo que los bancos a nivel internacional tienen que hacer para efectos de delatar temas vinculados a la corrupción o al blanqueo o al lavado de dinero. Entonces, lo único que hay que hacer en definitiva es comenzar a trabajar en una unidad
que, como usted bien dice, estuvo prácticamente desaparecida. ¿Y sabe por qué? Porque Correa fue tan hábil en forma inicial de que él, para efectos de que esa unidad que tenía directa vinculación fundamentalmente con los Estados Unidos, porque esa unidad hace información diaria sobre los movimientos bancarios en el Ecuador por montos superiores a $4,000 y adicionalmente hace cierto tipo de alertas para cantidades que superan valores que no son normales dentro del manejo de las cuentas ¿Qué hizo corrientes. Correa con esa instancia? Con esa instancia le nombró a un señor Iturralde presidente del Partido Comunista del Ecuador. Y yo digo palabras y digo nombres y digo hechos. O sea, yo no digo las cosas por encima. Especula. No especulo. Lógicamente, sabiendo de que Correa había recibido dinero de las FARC y que el Partido Comunista en ese caso posiblemente también tenía vinculaciones con dineros de las propias FARC, pues ponía a un individuo que tenía la plena garantía de que nunca abra la boca con respecto al lavado de dinero. Pues. Entonces, en esa instancia garantizaron darle la información para hacerles tontos a los gringos, pero adicionalmente también esconder aquella información que les interesaba a los sapos vivos que se adueñaron de la cosa pública. Entonces, en esas condiciones, pero adicionalmente... O sea, este dinero manejó el Partido Comunista Ecuatoriano. No digo es que el Partido Comunista también recibe... También a mí me llamaron en alguna ocasión que me refería a esta instancia, me llamaron la atención un militante del mismo partido, por eso yo asocio esta circunstancia. ¿Y es muy conocido en el país? Sí, pero lo que yo digo es que ellos sí recibieron también cierto tipo de apoyos de las FARC. Y como también tenían el rabito de paja, pues tapaban al que tenía el rabote de paja, que era básicamente el Alianza País. Que Alianza País en 2 o 3 ocasiones recibió plata de las FARC. Entonces, una forma de ocultar básicamente lo que era el blanqueo de capitales o el lavado de dinero era poniendo un individuo que tenga cierto tipo de vinculación a ese mismo hecho. Pero adicionalmente de eso, cuando estas organizaciones internacionales plantearon al Ecuador para que podamos entrar a ese tipo de organización, nos plantearon varios proyectos de ley. Esos proyectos de ley primero entraron a la UAFE, en donde le destruyeron esa información, esa composición de esos proyectos de ley. Y eso pasó a la Asamblea Nacional para la aprobación correspondiente. ¿Quién era el presidente de la Comisión de Legislación? El señor Paco Velasco. Entonces, originalmente acuérdese que el país tuvo varios problemas en cuanto a lo que es la calificación del GAFI. El GAFI Sud no nos aprobó en forma inicial y tuvimos que pasar varios tipos de procesos para efectos de tener la calificación a nivel internacional. Entonces, esa es básicamente esa organización. Pero alguna más chica le dieron a este caballero que se silenció para siempre, después de que ocupó esta función. Bueno, a la larga cumplió su objetivo, posiblemente tuvo un buen sueldo, pero a la vez realmente hoy día a lo mejor no tiene la posibilidad de aparecer nuevamente, porque no tiene ya el cargo público y adicionalmente ese cargo público también hace que uno no aparezca todos los días en los medios de comunicación. ¿Pero cuál era la misión de esta función, digamos? Esa función, como le digo, originalmente los Estados Unidos nos regaló 5 computadoras. Yeah. Le hablo esto hace 15, 16, 17, 20 años. Y esas 20 computadoras servían para efectos de recibir la información de los bancos. Los bancos diariamente notificaban los movimientos bancarios. Y ese movimiento bancario era notificado a los Estados Unidos. El Ecuador no recibía esa información. Vea usted, y esto lo tengo que decirlo absolutamente claro. Nos regalaron ellos 5 computadores y eso... y se adueñaron de la información estratégica. Así es, porque los Estados Unidos obligatoriamente maneja todo dólar que ellos saben, todo dólar que circula en cualquier parte del mundo. Y esa es una de las formas, lógicamente, para hacer el control justamente de lo que significa... En ese tiempo no conocíamos de una fiscalía financiera para nada. No, en lo absoluto. Además, esta era parte de una unidad, aquella que controlaba el tráfico de drogas y que era el depositario de los bienes de los que eran sentenciados por el tráfico de drogas. Ellos manejaron los bienes originalmente de lo que era Jorge Reyes. Jorge Reyes Torres, y mantenían también en sus bodegas todos los bienes de vehículos y todos los activos que se quitaban a ese tipo de personas.
Entonces, esto ya fue básicamente trasladada esa función específica a la UAFE. A Lenín Moreno hace... El primo del presidente se solazaba yendo a ver estos carros, pues no. ¿Usted se acuerda? No, yo no me acuerdo de eso. No, se iba al canchón donde estaban embodegados estos carros. Y escogían. No. Y había inclusive denuncias de que habían remates de cierto tipo de vehículos con los precios irrisorios a favor de algunos de los funcionarios públicos. Si usted no se acuerda. Sí, sí. Hay, pero este primo vive en Miami, pues no. El Pedro Delgado se refiere usted. Sí, sí. ¿Para qué vamos entonces a ahora ese vea, nombre? el tenerle a Diana Salazar en ese puesto. O sea, puesto. entre primos deben conocerse de ancho y de largo, pero ahora están peleadísimos. Bueno, el peleadísimos, claro que hay un resentimiento ahí adentro, pero a la larga... Entre comillas. A la larga usted ve que el señor Delgado también sacó, después copiándole un poco a Carlos Pareja, cuando hizo su Cayapa Lakes en los medios, en las redes sociales, él también hizo su Delgado Lakes. Y también exhibió cierto tipo de documentos. Pero cierto tipo de documentos que yo entiendo que hasta la presente fecha, si bien él los recibió allá, el Ecuador no ha hecho nada para efectos de obtener ya algo oficial a través del propio gobierno de los Estados Unidos. Sí. Yo veo que realmente no estamos haciendo un esfuerzo suficiente para obligarles a los Estados Unidos que también, así como dice que los demás son corruptos, ellos también están cometiendo actos de corrupción cuando tiene ese montón de individuos. Yo decía, aparte de conversar con la gente interna para enterarse de toda una serie de temas, y luego coordinar reuniones periódicas como este comité de oficiales de cumplimiento. Yo cuando era presidente de la asociación hacía eso, me reunía con el jefe de esa oficina a decir, amigo, aquí está la banca. ¿Cómo podemos cooperar más intensamente para que cumplan mejor sus funciones? Eso ahí yo entiendo que sigue parte de la asociación. Entonces, la abogada Salazar, el primer punto que decía es institucionalizar una reunión con ese comité, no sencillamente con todos, pero tal vez con un comité de 4 o 5 bancos de los más grandes del país por su tamaño. Pero el segundo punto que hago explícito, lo que veo que dice Jorge, es que la abogada Salazar debe fortalecer esa institución que va a presidir o que está presidiendo ya. Hay que fortalecerla. ¿Con el fin de qué? De detectar el lavado de activos, etcétera, 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 etcétera. Y entonces yo digo, si se requiere un reglamento que debe darlo el presidente para fortalecer la institución que ella está presidiendo, pues hay que hacerlo. Hay que hacerlo porque esta tarea, como dice Jorge, de tanto dinero que se ha escapado de las arcas públicas, han ido a alimentar a bolsillos particulares, tiene sencillamente que fortalecerse en la lucha contra esos fenómenos. Entonces yo hago explícito ese segundo punto que yo veo que lo menciona Jorge, fortalecer esa institución. Esa es la segunda tarea que yo diría tiene la abogada Salazar en su lucha, en la lucha que tiene que hacer en esa nueva institución, ¿sí? Nada más era... Y faltándole la tercera parte, el que tiene que también fortalecer, no solamente con los nacionales, sino a nivel internacional. Claro. Y ella tiene ya suficiente experiencia, porque ella ha estado varias veces en los Estados Unidos, ha estado en Europa, justamente tratando con ese tipo de organismos por temas vinculados a la función que cumplía con anterioridad como fiscal en su puesto anterior. Bueno, cada vez uno nota que a nivel internacional hay un cruce de información de todos los gobiernos. Por ejemplo, Suiza. Suiza era un país en el que no le daban información a nadie sobre el dinero que usted tenía en un banco como el Swiss Bank Corporation, por ejemplo. Pero debido a todo este fenómeno mundial de evasión de impuestos, de corrupción, en que sencillamente la banca internacional, entre ellas la americana, por ahí se mueve el dinero en su mayor parte, como dice Jorge, ¿sí? Cada vez hay una mayor coordinación. Entonces el gobierno del Ecuador, a través de la UAF o a través de cualquier organismo público, esencialmente tiene que fortalecer ese cruce de información. Con algunas organizaciones, pero no lo vamos a poder hacer, por ejemplo, con bancos de Qatar,
de acuerdo, de Bielorrusia, de acuerdo, inclusive algunos bancos chinos. De acuerdo. Eso tengo que ser bien claro. Pero Jorge, hay que hacer el esfuerzo. Algo me recuerda de que alguna vez en la campaña electoral el señor Guillermo Lasso dijo lo siguiente. Sí, le comuniqué una vez de esa amenaza. Sí, dijo lo siguiente, ¿no? En campaña electoral. Estuve en tal ciudad pequeña, en área rural ecuatoriana, y un señor campesino me dijo, don Guillermo, refiriéndose al gobierno en ese momento del señor Correa, don Guillermo, mire aquí tengo las gallinitas, fíjate, están acostaditas las gallinitas, ¿sí? Para saber qué cagadas han hecho, así lo dijo. Las gallinitas tienen que levantarse, pues. ¿Qué mensaje daba el campesino al señor Lasso en campaña electoral? Que tenía que abandonar el gobierno Correa para ver las cagadas en todos los frentes del gobierno en 10 años. Eso le decía el campesino al señor Lasso, y el señor Lasso lo que hacía es comunicar al público. Y eso es la verdad, pues. Entonces ahora con el señor Moreno, que ha abierto las puertas, y ese es un acierto del presidente actual, te están surgiendo pues todo lo que ha pasado en 10 años. En corrupción, en economía, etcétera, etcétera, porque muchísima información estaba secreta, reservada, pues. Imagínese una cosa sobre esa materia, simplísima. El superintendente de banco tiene una resolución que declara reservada, secreta, los estudios actuariales en el Seguro Social. Imagínense tanta torpeza, ¿sí? ¿Quién es dueño del Seguro Social ecuatoriano? No el gobierno, pues si el gobierno no le paga el 40% al sistema de pensiones y tampoco le paga los 3.000 millones de salud y resulta que ellos deciden todo. No tiene sentido. Entonces, los miembros actuales del directorio, yo tengo copia de esa carta, le dicen al superintendente, señor, le pedimos que elimine ese secretismo, dé a conocer todos los estudios actuariales, punto. Pero hoy usted tiene una cosa simple, de lo que en los 10 años se declaraban reservados y secretos 10.000 cosas. Bien, entonces se va ese gobierno, entonces como decía el campesino, ahora sí se levantan las gallinas y se ven las cagadas, ¿sí? Y eso se va a intensificar a medida que pase el tiempo. Pero es un poco complicado a veces, y tomando el caso que en este programa, al inicio, creo que fue León Roldós, informó sobre el tema de ese contrato que hizo Alexis Mera en Brasil para el tema de Odebrecht. Creo que fue aquí, hoy de mañana, ¿sí? Así es. Yo le cuento, como Comisión Anticorrupción nos dirigimos a Lenín Moreno, pidiéndole copia de ese contrato. A los 2 meses me contestó la secretaria jurídica, la doctora Pesantes, y me dijo, no existe el contrato en la Presidencia de la República. Cuando yo contesté medio tosco a través de las redes sociales, del Twitter, ella me llamó por teléfono, discutimos un poco agriamente al inicio y después realmente la explicación que me dio la doctora Pesantes es que básicamente esa información no estaba... Ella sabe bastante. Pero me dijo que no estaba en el estilo. Me dijo, venga usted acá y verifique, no hay esa documentación. Aparentemente, Gonzalo y Cecitar, aparentemente la información que no les interesaba que se conozca fue desaparecida, se fue quemada. Entonces, porque yo decía es, verifiquen los viajes, la fecha del viaje de Alexis Mera. ¿Cuánto le pagaron de viáticos? ¿Cuál fue el informe? Y me enteré posteriormente de que todavía le debíamos $16,000 a la empresa brasilera. Así es que imagínense cuánta información es evidente que habrán quemado. La otra cosa es por qué Lenín Moreno de inicios no le sacó al señor Romy Vallejo. Es para efectos de evitar justamente de que le desaparezca la información. Y de lo que yo conozco es que puso 2 personas para que estén chequeando adentro de que no hagan esa cagada, como dice, para evitar ese el campesino, respetable campesino. El campesino. Ya. Entonces, yo creo que mucha información habrá desaparecido de los archivos del Estado y también un poco expresar, por ejemplo, mi asombro cuando el gerente de Petroecuador nos decía es que no tenían los contratos de créditos chinos, porque había una cláusula de confidencialidad y se demoraron, lógicamente, en obtener nuevamente la información. Lo que dice Jorge, en una reunión que hubo más o menos hace un mes en el Consejo de Cámara con el señor ministro de Hidrocarburos, que es, vuelvo a repetir, está haciendo un buen trabajo, ese es un acierto como nombramiento del presidente actual, decía lo siguiente, no encuentro
los contratos originales en las negociaciones con las empresas petroleras chinas. No encuentro solamente copia, pero no encuentro. Pero, señor ministro, alguien abajo era responsable de los archivos. Pues no lo encuentro. No sé si ahora pues los habrá encontrado. Entonces, eso es parte de lo que decía Jorge. Es decir, una serie de documentación oficial importante, han desaparecido. Y en los archivos de cada ministerio hay responsables, pues. Recibieron la orden de hacer desaparecer, recibieron la orden de quemar, etcétera. Nadie sabe todavía, pero alguien era responsable y es responsable en cada ministerio de los archivos, pues, Jorge. Entonces, ¿esa gente sigue trabajando o no sigue trabajando? Si sigue trabajando, entonces esa gente es responsable por haber cumplido órdenes de esconder documentos importantes o sencillamente de quemarlos, pues, Jorge. ¿Sí? Así es. Entonces, digamos, eso no hace sino abogar más o menos toda esta especie de secretismo que ha habido sobre actos públicos importantes que interesan a la ciudadanía en la época de los últimos 10 años del gobierno anterior.